Están invitados. Muy bien, seguimos viendo. Listo, 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 listo. Hola, ahora sí. Volvimos. Gálatas capítulo 2, estamos viendo la secuencia del Evangelio de la Gracia, que es toda la carta a los Gálatas. Y esta vez estamos aquí en el capítulo 2 para seguir con el tema, la verdad del Evangelio no se negocia. Entonces vimos que el apóstol Pablo escribe esta segunda parte de la carta, este capítulo 2, a la iglesia o a las iglesias en la región de Galacia, porque había una intromisión de judaizantes en la iglesia de Galacia que querían convencer a los hermanos ahí de que no era suficiente creer en Cristo, sino que había que añadirle los rituales de la ley y situaciones de obras y de manifestaciones visuales para ser salvo, no para demostrar que se es salvo, como bíblicamente sí debemos, nuestra vida tiene que cambiar de una manera radical, ¿cierto? Pero ellos decían, no, tienes que cambiar antes para poder ser salvo, y esto no es lo que la Biblia enseña. Vimos como primero que esta fue una visita que Pablo tuvo que hacer a Jerusalén, no porque los de Jerusalén lo hubieran llamado para pedirle cuentas y decirle, bueno, ¿qué es lo que usted está enseñando? Queremos ver si usted de verdad es un apóstol, si el evangelio que usted sí enseña sí es de verdad. No, es porque Dios mismo le dirige, ¿cierto? Para que vaya a Jerusalén. Dice que él recibió una revelación en el versículo 2 y para no correr en vano, es decir, para no desgastarse más tiempo en esa discusión de pensar, bueno, ¿cómo los convenzo de que es el evangelio verdadero? Pues él va a Jerusalén y ratifica, les enseña a los que tienen alguna reputación, en este caso, los apóstoles y también seguramente los principales judaizantes de la época. Él les expone el evangelio y dice que les expone en privado el evangelio a los que tenían cierta reputación. Estoy en el versículo 2. Y les predicó el evangelio que él predica entre los gentiles. Este evangelio, después de haber escuchado, ellos dicen claramente es exactamente lo mismo que predicamos, y pone un ejemplo en el versículo 3 de que llevó a Tito, que era un griego, y a este griego no se le solicitó circuncidarse, lo cual era una práctica judía, no es una práctica de la iglesia de Cristo. Entonces era una de las cosas que los judaizantes estaban intentando implementar en la iglesia en Galacia. Bueno, tienes que creer en Cristo, pero para pertenecer al pueblo de Dios, ¿te circuncidas o no eres? Y Pablo de una manera muy estratégica, porque es muy inteligente, está siendo guiado por Dios, lleva a Tito, que es griego, y casi que lo presenta con los apóstoles diciendo, él también es hijo de Dios, tiene que circuncidarse. Y ellos claramente dicen, no, no sé por qué lo preguntas cuando estuviste en el tercer cielo y recibiste la predicación del evangelio de Cristo mismo. Nosotros no somos los que están autorizados para decirte sí o no, sin embargo te decimos no, no es necesario que lo hagas. Y el versículo 4 empieza a desenredar un poquito el asunto y a mostrarnos qué es lo que realmente estaba pasando. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Personas dentro de las iglesias en Galacia que se hacían pasar por creyentes, porque es muy fácil hacerse pasar por creyentes, ¿cierto? Cuando usted tiene malas intenciones, es solamente hacerse amigo de todos, empezar a enviarles mensajitos, enviarles un correo, comentamos cositas aquí, vamos a nuestra casa, ahí hacemos un grupito y empezamos a estudiar lo que realmente dice y terminamos en una completa división. Y eso fue lo que justo estaban haciendo ellos. Eh, hemos visto, y quiero hacer el paréntesis aquí,
que la manera en la que operan personas que han dividido algunas de nuestras iglesias es que empiezan a visitar a la gente sin autorización del liderazgo de la iglesia. Entonces empiezan a visitar y les empiezan a convencer de que, ojo, porque lo que dicen allá no es tan cierto. Pilas porque la predicación del pastor del domingo tiene un error. ¿Y cuál es el error? No, venga, lo comentamos aquí entre nosotros. ¿Cuál debería ser el conducto regular si la enseñanza del domingo hay un error? Voy al pastor y le digo, hermano, te equivocaste. Y veo aquí por las escrituras que esto y esto y esto no están bien. Pero resulta que no. La manera en la que ellos operan es, hacemos nuestro grupito. Cuidado con los grupitos que son sectarios dentro de la iglesia, ¿cierto? Está bien que tengamos grupos de amigos con los que nos reunimos, claro. No vamos a tener la misma afinidad con todos y algunos invitamos a nuestra casa y a otros no. Pero cuando estos grupitos son sectarios, son para dividir, son para chismear, eso es prohibido en cualquier iglesia de Cristo. Y empezaron a hacer eso, se metieron, se introdujeron a escondidas en la iglesia de Cristo y entraban a las iglesias de Galacia solamente para espiar, dice aquí, para buscar el error. Imagínense que usted se siente en este lugar y empieza a tomar apuntes solamente con la intención de buscar en qué momento se equivoca, en qué momento dice algo con lo que yo puedo agarrar por ahí y darle en la cabeza y tumbarlo. Esto fue lo que hicieron los falsos hermanos y ellos estaban espiando la libertad que tenían en Cristo para reducirlos a esclavitud. Y hasta ahí llegamos la semana pasada. Vimos que Dios fue el que dirigió esta reunión para que fueran a Jerusalén. Vimos también que el evangelio verdadero no nace ni de los concilios, ni de denominaciones, ni de momentos históricos, ni de autoridades institucionales, sino que nace de Cristo mismo, que le pasa directamente a vos, a los apóstoles, el evangelio les dice, esto es lo que hay que predicar. Cualquier cosa que se sale de eso no es el evangelio de Cristo, no están predicando la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. Si se predica algún evangelio que parece el evangelio de los apóstoles, pero no es, no es. No hay una media verdad de acuerdo al evangelio. También vimos que la gracia no puede coexistir con el legalismo esclavizante. ¿Por qué? Porque o es gracia o son obras. Y no pueden ambas conducirnos a la salvación. O te salvas por gracia o te salvas por obras. De la misma manera, o sostienes tu salvación por gracia o la sostienes por obras. Por eso es que la salvación categóricamente no se puede perder. Porque si la sostienes por las obras, claro, usted la va a perder en cualquier momento. Es más, en este momento muchos de nosotros ya perdimos la salvación. Porque has pensado algo que no está correcto, porque has hecho algo que no está correcto. ¿Cuántos de ustedes pecaron antes de llegar aquí? ¿Solo yo? Ah, bueno, yo dije me equivoqué de iglesia, estoy en el cielo ya con todo ese poco de ángeles. Si se tratara de pecar para perder la salvación, ¿quién se mantendría salvo por cuánto tiempo? Nadie. Pero como la salvación es por gracia, por medio de la fe, de la misma manera se sostiene perpetuamente a través de la gracia de Dios. Entonces, no se puede coexistir la gracia y el legalismo porque el uno depende del hombre y el otro depende totalmente de Dios. Qué maravilla que la salvación sea así, ¿cierto? Que dependa solamente del sabio y poderoso Dios que es capaz de mantenerte salvo y a salvo a pesar de lo que nosotros somos. Y aquí aparece como una prueba, pues la vida de Tito, que no fue obligado a circuncidarse, porque lo listo. Entonces los judaizantes decían que la salvación depende de Cristo más la ley, Cristo más las obras, Cristo más los méritos, Cristo más asistir a la iglesia, Cristo más dar ofrendas, Cristo más el ayuno, Cristo más ir al encuentro, Cristo más ir al posencuentro y al preencuentro y al super recontra posencuentro y todos los encuentros del mundo. No te salvas de esa manera, te salvas
por gracia, por medio de la fe. Y es solamente en Cristo, o sea, no necesitamos nada más a Cristo. Hace 8 días cantábamos una canción que es muy linda, que se llama Jesucristo basta, porque Jesucristo basta, es suficiente, no necesitamos más. Y hoy vamos a ver que la verdadera autoridad espiritual reconoce la obra de Dios. Porque si algo estaban dudando los corintios y ahora los gálatas, es de la autoridad del apóstol Pablo como alguien a quien creerle, como sí, me parece que hablas muy bonito de vez en cuando, pero por la forma en la que estás predicando, yo no considero realmente que seas un creyente. Alguna vez hablé con alguien que decía, es que no podemos decirle a las personas, esta es una persona que predicaba, no podemos decirle a las personas que la salvación no se pierde porque entonces empiezan a vivir de cualquier manera. Es decir, ¿le estás ayudando a Dios a mantener a las personas salvas? ¿Le estás ayudando a Dios a convencer a las personas de que pueden mantenerse salvas para siempre? O sea, ¿tú eres superior al Espíritu Santo? Fíjese que en esa intención muy quizás genuina del ser humano de no hacer que las personas se confíen y vivan como quieren, estamos entrando en algo que es más peligroso de no reconocer la autoridad espiritual de la misma Biblia. Porque yo no puedo añadirle a la escritura. ¿Usted le puede añadir a la escritura algo? ¿Qué dice Apocalipsis al final de aquellos que le añaden? Que serán quitados del libro de la vida. Y esto a mí me da mucho temor, me da terror pensar en que por añadir algo a la escritura y enseñarlo a las personas, haya algún peligro de que mi nombre quizás nunca fue inscrito en el libro de la vida. Porque no se trata de que sea borrado. Creo que más bien es que alguien que lo hace es que nunca, jamás ha conocido al Señor. Entonces hay que reconocer la autoridad de las Escrituras, hay que reconocer la autoridad del apóstol Pablo, y una manera muy correcta de hacerlo es creer exactamente lo que la Biblia dice. ¿Cuántos podemos pelear con lo que está escrito en la Biblia? Mire, usted puede estar no de acuerdo con alguna posición bíblica. Usted puede decir, pero es que no me cabe en la cabeza, pero es que no lo puedo aceptar, es que no lo puedo creer. Pero si la Biblia dice, ¿quiénes somos para discutir en contra de ello? Nuestros argumentos pueden ser miles. Usted puede decir, es que yo creo, es que a mí me ha funcionado, es que yo sé, es que yo puedo, es que yo entiendo. Pero si la Biblia dice, así no es, así no es. Y eso es nuestra autoridad. Nuestra autoridad de fe y práctica es única y exclusivamente la palabra de Dios. Y la verdadera autoridad espiritual, los verdaderos hombres que Dios ha puesto sobre la tierra para ejercer autoridad, tienen que reconocer la obra de Dios y tienen que reconocer la palabra de Dios como única autoridad. Si nos basamos en cualquier otro material, en un libro, en una, no sé, concilio, lo que sea, estamos restándole la veracidad a la palabra de Dios. Y estamos diciendo, sí, muy bonito la Biblia, pero espere porque le hace falta. Y ese pero ya no vale. Entonces aquí dice que los que tenían reputación de ser algo, Pablo dice que no le comunicaron nada. Dice el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, y mire lo que dice en paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y cierra el paréntesis con como un énfasis categórico del apóstol Pablo, como resaltando esa frase con marcador, diciendo que la razón por la cual él es igual de autoridad que los otros apóstoles es porque Dios no hace acepción de personas. Y nosotros podemos ampliar ese concepto de no hacer acepción de personas porque los gálatas estaban recibiendo el ataque directo de los judaizantes que les estaban haciendo creer, nosotros somos los elegidos de Dios. A ustedes les falta todavía. Tienen que hacer obras de la ley. Y eso, en palabras humanas, sería hacer acepción de personas. Es decir, para Dios importan más los judíos porque son el pueblo escogido de Dios, son los primeros, son lo máximo. Ustedes, pues ahí ustedes como que entraron de pura ñapa, entraron. No estaban en el plan, pero ahí los metieron. Pero lo que la Biblia dice desde el principio de los tiempos es que serán benditas en ti
todas las naciones de la tierra. Entonces no era una vaina exclusiva a los judíos. Esto es una cuestión es que son los favoritos de Dios. No, no, no. Esto es algo del plan divino desde el principio en el que todos los seres humanos están incluidos, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Dios no hace acepción de personas. Y Pablo dice que lo que hayan sido estos hombres en otro tiempo, le tiene sin cuidado. Parece algo arrogante de parte del apóstol Pablo, ¿cierto? Parece una posición de altivez, pero ¿sabe que es lo contrario? Lo que está diciendo es, si estos hombres quizás fueron algo muy importante en otro tiempo y yo no, realmente entiendo que el Dios que nos llamó a los dos es exactamente el mismo. Y por más de que ellos hayan andado con Jesús y lo hayan visto físicamente y hayan pasado con él tanto tiempo de una manera tan cercana, no me hace menos. Y quizás él pudo haber dicho, yo tendría un poquito más cosas de que gloriarme. Como les dijo en Corintios, yo estuve en lugares que no les puedo decir dónde fueron. Vi cosas de las cuales no me es permitido hablar. Y si tuviera algo de que jactarme, en este momento les haría la lista y les podría decir, quizás los que tendrían que pedirme autorización para predicar el evangelio son ellos a mí. Pablo podía haber dicho eso. Pero él está diciendo, tanto ellos como yo tenemos exactamente la misma autoridad porque fue la obra de Dios en nuestras vidas la que nos otorga la autoridad. Pensando en esto, sabe que nosotros a veces le entregamos nuestra confianza a ciertos hombres y a otros no, siendo ambos llamados por el mismo Dios para predicar el evangelio. Como les he dicho todo este tiempo, y créame que no tengo nada en contra de estos siervos de Dios porque reconozco que son siervos, pero tantos hombres que se han hecho famosos en internet por predicar grandes y maravillosos mensajes de la palabra de Dios, y a veces las personas están poniendo su confianza en la autoridad de estos hombres y menospreciando la autoridad de su propio pastor local. Esto no debe ser así. ¿Sabe a quién debe usted valorar, apreciar y cuidar y respetar más que cualquier otro pastor en el mundo? Ese que usted tiene ahí en la iglesia, así sea el menos, pero ese es el que Dios le puso a usted. Una de las cosas que vamos a ver en la reunión anual de iglesias en cuanto a la responsabilidad de la iglesia con la iglesia local es esta, hermano, de hacer propia su congregación, es mi iglesia. ¿Sabe? Es muy raro escuchar, para mí es muy raro, cuando uno habla con gente que lleva ya un montón de tiempo en la iglesia y hablan de como si fuera la iglesia de los demás, cuando lo que deberíamos decir, esta es mi iglesia, ¿cierto? No a dónde asiste, sino usted de dónde hace parte. Esa debería ser nuestra pregunta, ¿cierto? Porque dónde asiste es muy fácil, yo puedo asistir a una y luego a otra y después a otra, pero ¿de qué iglesia haces parte? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta para los que estamos aquí sentados? Yo hago parte de mi iglesia bíblica Torrefuerte. Ese debería ser el sentido de pertenencia que tenemos. Y eso estaría reconociendo la obra de Dios en este lugar, sobre las personas que asisten a este lugar y sobre los individuos que dirigen este lugar. Es reconocer, es respaldar, es Señor, lo que tú pusiste ahí es lo que yo voy a venerar, a honrar y a respetar como tu palabra me lo dice. Dice la palabra de Dios que debemos respetar a los pastores que hacen algunas cositas bien claves, que enseñan bien la palabra de Dios y que no se enseñorean de la congregación. A esos debemos, dice la palabra de Dios, imitar, que mirando su comportamiento deberíamos imitarlos y respetarlos, ¿cierto? Entonces, eso no estaba pasando en Galacia. Estaban viendo al apóstol Pablo como, ¿quién es? No. Sí, me acuerdo que él fundó esta iglesia, pero la verdad es que ya no lo veo como con tanta autoridad. Imagínese usted que pasados 7 años que llevamos acá, los que llegaron aquí con nosotros dijeran, no, pues que yo todavía no lo veo como pastor. Es mejor que se regrese para donde vino, porque no tendría ningún sentido, de verdad.
Después de 7 años, después de ver de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de ustedes y en este lugar y en las personas, imagínense que uno pudiera llegar a decir, no, es que yo todavía como que no, yo a él como que no lo veo como pastor. Pues eso pasó con las iglesias de Galacia. Veían a Pablo como casi que alguien que los quería cambiar a las malas. Pablo no está despreciando a los demás apóstoles, sino que está destruyendo a la idolatría hacia los hombres. Él está diciendo, ni ellos ni yo, mis queridos. Quien importa aquí es Cristo, es el que obra. Así que cuando veas a un siervo de Dios, a un pastor, no lo veas por encima de nadie. Él y tú somos iguales. Mis hermanos, ustedes y yo somos iguales. Que Dios nos puso en cierto grado de responsabilidad a mí y a los demás pastores y a ustedes no, sí. Pero esto no quiere decir que yo soy más importante que ustedes. Quiere decir que somos igual de importantes si ustedes tienen una responsabilidad y yo tengo otra. Que yo voy a tener que pararme delante de la presencia de Dios a rendir cuentas por cada uno de ustedes. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero de ahí en más, que seamos ustedes y yo diferentes, absolutamente en nada. Hace un tiempo yo fui a una congregación que no es de las nuestras. Es una iglesia grandísima, súper grande. Y había un evento como de familias y todos estaban compartiendo en cierto momento. Entonces, habían unas mesas y las familias se sentaban y todo el asunto. Pero yo vi que había alguien que estaba ausente en el salón. El pastor y su esposa. Yo dije, pero no, bueno, no lo entiendo porque para mí la idea es otra, así que empecé a buscar y mirar y no lo encontraba por ninguna parte y pregunté, el pastor tal, ¿dónde está? Entonces me dijeron, es que ellos se suben y hay un saloncito especial para ellos donde los atendemos de una manera distinta. Y yo dije, wow, espérate porque esto no, vuélvemelo a decir porque no lo entiendo. O sea, ellos no se juntan con la iglesia en momentos donde hay que juntarse con la iglesia. Y este hombre me dijo, uy, espérate porque yo no había pensado en eso. Pues una persona que sirve ahí. Así que subí y le hablé al pastor y le dije, hermano, ¿por qué no estás abajo? La respuesta que me dio no la quisiera decir, porque es algo vergonzoso para una persona que se hace llamar hijo de Dios. Pero hermanos, en esos momentos donde somos iglesia, todos somos iglesia. Y no podríamos hacer acepción de personas en este aspecto diciendo es que a él se le da en bandeja de oro y los demás comemos en desechables, porque yo lo he visto. Y esa no es la manera en la que funciona la iglesia de Cristo. Ni siquiera los líderes apostólicos estaban por encima de la verdad del evangelio. Ni siquiera ellos, ¿se acuerdan cuando en Hechos 6 ellos dicen vamos a necesitar más gente porque tenemos que predicar y otros tienen que servir? Alguno podría decir no, es que los líderes de la iglesia no podrían servir las mesas. No, no es que no puedan, es que no deben, porque se deben dedicar a otras cosas que requieren una mayor responsabilidad y otro tiempo. Pero no es que no puedan, hasta ese tiempo lo estaban haciendo. Qué triste que no podamos agarrar una escoba y barrer la iglesia, ¿cierto? Qué triste que no podamos agarrar una bandeja y repartir el tinto. Eso es inconcebible. Siempre me acordaré de una ilustración que hacía el pastor Ricardo. Llegó una persona nueva a la iglesia entre semana. El pastor vivía ahí en el mismo edificio de la iglesia y timbró. Sale el pastor Ricardo en su ropa normal, su ropa de trabajo, estaba haciendo algunos trabajos en la iglesia y, y esta persona le dice, buena, su merced, hágame un favor, es que necesito al pastor. Su merced, es que yo soy el pastor. ¿Qué? Ay, qué pena con su merced, yo pensé que usted era por ahí el que hace el aseo, discúlpeme. Porque nuestra imagen, ¿cuál es? ¿Cuál es la imagen que tenemos de una persona que está en ese cargo de autoridad en la iglesia? Tiene que estar vestido de corbata todos los días y camisa, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ponerlo sobre cierto pedestal en el cual ni siquiera la misma Biblia los pone. Cuando la Biblia habla de que el siervo del Señor es digno de doble honor,
no se refiere en ningún aspecto a ese cuidado sobreprotector de la persona que está en el liderazgo. ¿Sabe qué significa doble honor en la Biblia? Doble salario. Eso es lo que significa, nada más que eso. No se trata de un aspecto de ponerle la alfombra roja para que pase y cuida. Pastor, venga, me quito la chaqueta para que usted pase por encima de ella. No, no tiene nada que ver con eso. Y Pablo afirma que Jacobo y Pedro reconocieron que su autoridad era exactamente la misma y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Mire lo que dice el versículo 6, después de que dice que Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, ¿qué dice? Nada nuevo me comunicaron. Es decir, que tanto el evangelio que predican ellos como el evangelio que predico yo, si es el que la escritura dice, tiene que ser el mismo. ¿Qué pasa entonces en hombres que tienen mucha reputación y predican un evangelio distinto al que nosotros predicamos? Que tiene que haber uno de los dos que está equivocado. Porque solamente en la Biblia encontramos uno. Este versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, fíjese que hace una diferencia bien clave entre los de Grecia o los griegos y los de la cultura judía. A uno les dice los de la incircuncisión, como a Pedro los de la circuncisión. Lo que quiere decir es que Dios ordenó las cosas de tal manera de que uno de sus apóstoles, uno de sus hombres, fuera a predicarle a todos los que no son judíos y otro se encargara de predicarle solamente a los que son judíos. Eso se llama orden. Esto no es acepción de personas. Es que Dios les está diciendo la manera organizada en la que quiero que trabajemos para que no se vayan a golpear entre ustedes es esta. Pedro va para allá y Pablo va para allá. ¿Sabe por qué también creo que pasó eso? Porque Dios conoce el carácter de ambos hombres. ¿Cómo era Pedro? Una persona de armas tomar, alguien que reaccionaba al toque, un fosforito. ¿Y cómo era Pablo? Muy parecido. Una persona que también, si tenía que decir algo, esté quien es él, lo tenía que decir. Imagínense esos dos trabajando juntos en un equipo misionero. Mucha paz y armonía se respiraría en ese equipo misionero. Imagínense que Pablo se pelea con Bernabé, que es el hijo de consolación. ¿Qué hubiera pasado donde la pelea hubiera sido con Pedro? Se dan golpes. Así que Dios, de una manera muy ordenada, hace entender a estos dos hombres que uno tiene un ministerio y otro tiene otro. Hermano, escuche esto bien. Nunca compares a un pastor con el otro. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque ambos son distintos. Porque a ambos Dios envió a una cosa en específico, a una iglesia en específico, a un ministerio en específico, con unos talentos y dones específicos que quizás el otro no tiene. Nunca compares al predicador de tu iglesia con otro predicador de otra iglesia. Eso es horrible. Hay unos predicadores que son muy sobresalientes en su hermenéutica, en su manera de presentar el mensaje. Hay otros que no son tanto, ¿sabe? No son tan visibles. No hagas eso, jamás. Y jamás te atrevas a decirle a un pastor, venga pastor, ¿usted por qué no estudia, no sé, hermenéutica para que de pronto se parezca mortal? Porque lo estás enviando a hacer algo que Dios no lo ha enviado a hacer. Entonces tenga cuidado, hermano, con comparar el pastor de una iglesia con el pastor de otra, porque tanto él es diferente como usted también es diferente a las ovejas de esa otra iglesia. De pronto en esa iglesia todos los creyentes llegan temprano y asisten a todas las reuniones, usted no. Entonces, si usted va a comparar al pastor de esa iglesia, compárese usted también con las ovejas de esa iglesia. Esas comparaciones no dan, no vienen al lugar, no tienen sentido. Más bien lo que tenemos que hacer es reconocer la autoridad que Dios les ha entregado tanto al uno como al otro. Y ojo que estoy hablando de pastores que sí han sido ordenados por Dios y no de los que se autoproclaman pastores, que eso es algo totalmente diferente. Eso es harina de otro costal ya, ¿sí? Respetamos y honramos a los siervos que Dios ha llamado. A los que no, hermano, para mí es el señor tal o el hermano tal. De ahí en más,
No podría. Es más, sabe que nosotros dentro de los pastores tenemos algo también ético, que es lo siguiente. Supongamos que yo ahora soy el pastor de Iglesia Bíblica Torrefuerte, pero resulta que en un mes ya no soy el pastor de aquí, algo pasó y ya no soy el pastor. Cuando ellos me vean en la calle, me van a saludar y me van a decir, hola Andresito, ¿cómo estás? No me van a decir, hola pastor Andrés, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque no hay pastor sin iglesia y no hay iglesia sin pastor. Así que por más de que Dios me haya dado a mí el don del pastorado, ellos no van a reconocer en mí el pastorado hasta que esté pastoreando una iglesia. Es algo muy ético que hay que hacer. Y hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que no respetamos o que desaprobamos el llamado de Dios sobre ese hombre. No. Yo sé que él fue el pastor de cierta iglesia, pero hasta que Dios no lo establezca en otro lugar, pues para mí va a ser el hermano tal o el hermano tal. Por eso es que de pronto usted me presenta a alguien y me dice, no, mire, es que él es pastor en tal lugar. Generalmente yo le voy a decir hermano. ¿Por qué? Porque yo no he podido certificar que él sí ha sido llamado por Dios, ¿me entienden? ¿Cuándo lo voy a hacer? Cuando la iglesia me diga, ah, sí, nosotros lo ordenamos a él. Ah, eso es una cosa totalmente distinta. Pero conozco, yo creo que de la generación con la que yo crecí, el 90% de hombres se autoproclamaron pastores. Y hoy en día sirven en iglesias y tienen sus iglesias en X o Y lugar, pero yo nunca vi que hubiera el proceso bíblico para ordenar un pastor. ¿Cuál es el proceso bíblico para ordenar un pastor? ¿Usted sabe cuál es? Lo primero que se debe hacer es leer Tito y leer Timoteo y revisar si ese hombre al que la iglesia quiere ordenar como pastor está cumpliendo con las características que esos dos cartas pastorales tienen. Si no pasa ese filtro, ese hombre no es un pastor, por más que quiera ser un pastor. Una de las características de un pastor que a mí me llama mucho la atención es que tiene que ser apto para enseñar. Y es muy delicado cuando la persona que está pastoreando una iglesia no es un predicador bueno. Yo no quiero decir que sea un excelente predicador, pero sí una persona que comunica la palabra de Dios con claridad y que es fácilmente comprensible. Esa es una de las cosas que yo digo, a veces cuidado porque el carisma puede hacer muy parecida a la tarea de alguien que tiene el don de enseñar y no es lo mismo. Usted puede acercarse a las personas con mucho carisma, pero no estar llamado por Dios para enseñar. Y esas dos cosas no son lo mismo. Así que estos hombres, Pedro y Jacobo, le dan la mano a Pablo y le dicen, en señal de compañerismo, de que estamos enseñando lo mismo, respaldamos tu ministerio y gracias por venir a nosotros a respaldar el nuestro. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa en mí también para con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo que, ¿qué es lo que está reconociendo de Pablo estos dos otros apóstoles? La gracia de Dios sobre este Pablo. ¿Qué es lo que nosotros debemos reconocer de alguien que predica el verdadero evangelio? ¿Sabe cómo se va a dar usted cuenta cuando alguien predica el verdadero evangelio? Porque la gracia de Dios se ve. No solamente se habla, porque yo podría predicar de la gracia de Dios hoy y el miércoles y el otro domingo y hablar de la gracia de Dios y mantener una conversación constante acerca de la gracia de Dios, pero si la gracia de Dios no se ve, probablemente yo no tengo la gracia de Dios. ¿Y sabe qué pasa si un predicador no tiene la gracia de Dios sobre él? Hay una palabra que nosotros, de justo ayer estábamos hablando con alguien de eso, una palabra que usamos mal, que es la palabra desgraciado. ¿Sabe qué es un desgraciado? Parece un insulto, ¿cierto? Parece que como si yo le dijera a alguien, uy, esta es mucho desgraciada, parece un insulto. Pero si nos vamos a la raíz de la palabra real, una persona desgraciada es una persona sin gracia. Y qué feo ser un predicador desgraciado. ¿Se imagina subirse al púlpito y predicar sin la gracia de Dios? ¿Sabe qué se puede hacer? Yo podría pararme aquí y decirles todo esto y hablar aún de la manera más bíblica posible.
Pero si Dios y su gracia no respaldan mis palabras, usted va a entrar y salir de aquí exactamente como ayer. Pero lo que logra la transformación en la vida de los creyentes es la gracia de Dios sobre aquel que predica el evangelio. Y no es comprensible de ninguna otra manera. Yo podría inventarme las palabras más elocuentes para predicar el evangelio de la gracia de Dios y no ser efectivo solamente por el hecho de que la gracia de Dios no está conmigo. Esto es el reconocimiento oficial de una unidad doctrinal. Cuando Pedro se da la mano con Pablo, dice: hermano, estamos creyendo lo mismo, porque no hay sino un solo evangelio. Y ese evangelio ha sido respaldado por la gracia de Dios que le ha dado a Pablo y que fue reconocida por Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, dice aquí. Qué privilegio que a uno, una persona que es considerada una columna de X o Y ministerio, X o Y lugar, y en este momento de la iglesia misma, le diga a uno: adelante, mi hijo, porque lo que está haciendo lo está haciendo bajo la gracia de Dios, ¿cierto? No importa si los hombres no aprueban, pero en este caso la aprobación no viene de cualquier hombre. Estos tres eran columna y baluarte de la verdad, dice la palabra de Dios. El evangelio puesto sobre las bases que son los apóstoles. Por eso Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, luego habló ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y luego habla ¿por quién? Por Cristo. Así que si tenemos la aprobación de Cristo, tenemos la aprobación de ¿quién más? De los apóstoles, porque la Biblia respalda mi mensaje. Solamente pidieron que nos acordásemos de quién. Y aquí voy a tocar unas fibras sensibles para algunos que quizás tienen sus expectativas erradas, más aún pensando en el tiempo de elecciones que vamos a tener dentro de 8 días. ¿Sabe cuál es el argumento que utilizan muchas personas para elegir a X o a Y candidato? El énfasis en la justicia social. Ese es el argumento que muchos tienen para decidirse sobre uno u sobre otro. Pero les quiero decir algo. No existe la justicia social bíblicamente hablando. ¿Sabía eso? ¿Por qué razón lo digo? Mire lo que dice el versículo 10. Vamos a leerlo despacio para que usted me diga si tenemos o no razón. Solamente nos pidiésemos que nos acordásemos de quién. Si la justicia social es lo bíblico, ¿por qué hay pobres en este punto? Si se supone que son los comienzos de la iglesia, donde se supone que todos deberían ser iguales, ¿por qué hay pobres en este punto? Jesús también dijo: a los pobres siempre los tendréis. Entonces, ese ideal humanista de pensar que podemos acabar con la pobreza quitándole a unos para darle a otros es totalmente antibíblico, hermano. Usted no puede dejarse engañar de las personas que creen estas cosas y nos intentan convencer de que esa es la forma verdadera de hacer las cosas. Aquí dice que Pablo debía acordarse de los pobres, pero es una razón que debe suceder, o más bien una situación que solamente puede ser posible cuando alguien ha sido nacido de nuevo. No hay ninguna manera de acordarse de los pobres bíblicamente si no se hace a través de la Biblia y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera en la que la gente se acuerda de los pobres de una manera normal? Para recibir un beneficio de ellos. ¿Sabe por qué hoy todos los políticos se acuerdan de los pobres? Porque ahí están los votos. Porque entre más pobres hayan, es más fácil convencerlos de que van a salir de ahí y ellos me van a otorgar a mí la cantidad de votos que necesito. La justicia social no existe y no es un argumento que usted y yo tengamos que tener a favor para escoger a uno o a otro candidato. El evangelio verdadero produce amor práctico real y ese amor práctico real se manifiesta en acordarse de los pobres. Pero el evangelio, el énfasis del evangelio no es acordarse de los pobres. ¿Sí me hago entender?
El evangelio verdadero de la gracia ha sido reemplazado por un evangelio social. ¿Sabe cuál es el evangelio social? Es que en ese barrio por allá arriba tienen una necesidad impresionante del Señor. ¿Por qué? ¿Porque son pobres? O sea que solamente los pobres necesitan de Cristo. Yo le voy a decir algo más. Quienes más necesitan escuchar el evangelio de gracia de salvación son los ricos. Porque ellos confían en sí mismos, confían en sus ganancias, en su riqueza, en su estabilidad, en su tranquilidad, en sus finanzas, en sus viajes, si se acaba este país, pues me voy para otro y no pasa nada. Una persona que tiene la confianza en sí mismo no ve la necesidad del evangelio de la gracia. Así que tengan mucho cuidado, hermano, porque tanto unos como otros, ambos están yendo camino al infierno en el mismo instante y de la misma manera. Por cuanto Dios no hace acepción de personas, y volvemos ahí, no se trata de fijar la atención en los pobres para ir a darles de comer. Se trata de fijar la atención en los pobres en espíritu para darles de comer el evangelio que necesitan para salvarse. Esa es lo que hace la diferencia. Y una vez que tú estás en Cristo, entiendes que el propósito por el cual Dios nos puso en este mundo no es llenarnos y acumular dinero hasta que las arcas rebosen, sino que claramente Dios me ha provisto para dar. Eso es otra cosa totalmente distinta. Pero no debemos hacer un énfasis en que el evangelio tiene que ser compartir los bienes entre todos y que todos seamos iguales y que a este no, cuidado con eso, hermano, eso es peligrosísimo. Una pregunta, ¿hay fieles creyentes pobres o no? Muchos. Nosotros alguna vez fuimos a una casa, hermano, que estaba fabricada de latas y la silla en las que nos sentamos era unos tronquitos de madera. Y la comida que nos dieron era lo que tenían para dar. Y comimos con todo el gusto. Compartimos con ellos. ¿Sabe qué fue lo que resaltó de toda esa reunión? La maravilla del evangelio brotando por esos labios diciendo las maravillas de Dios. Y reconociendo que Jesús es el Señor y Salvador de todos los hombres. ¿Importa algo que ellos sean pobres? En nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando se mueren y abren los ojos al otro lado, todos somos iguales. Entonces tenga mucho cuidado con dejarse engañar de que los cristianos deberían estar haciendo más obra social. Eso es falso. ¿Sabe cuál es la obra social que hacen los creyentes? Comportarse como buenos ciudadanos para que el mundo sea impactado con el evangelio de la verdad. Cuando todos los creyentes entendamos que debemos tener cuidado de toda la sociedad, ahí es cuando usted va a hacer que el evangelio se vuelva práctico. No para salvar a las personas, que es el error, sino porque usted ya es salvo, ¿me entiende? No lo hago para conseguir algo de ellos porque eso es lo que hacen los políticos. Los creyentes no podemos dar a las personas para conseguir algo de ellos. Lo hacemos porque la Biblia nos manda que debemos hacerlo. Fin de la historia. La justicia social y la igualdad no son unas enseñanzas bíblicas. No es el énfasis de los creyentes y Dios no quiere que todos seamos iguales o tengamos lo mismo. Si Dios quisiera que todos fuéramos iguales y tuviéramos lo mismo, ¿por qué hoy usted y yo no tenemos el mismo dinero en el bolsillo? ¿No se ha preguntado eso? Si fuera la voluntad de Dios que todos fuéramos iguales y que todos tuviéramos exactamente la misma medida, ¿por qué algunos de ustedes tienen más plata que yo en el bolsillo? Eso sería injusto, ¿no? ¿Es injusto que Dios le dé a unos más y a otros menos? ¿Por qué no? Porque sus decisiones son indiscutibles. Y yo no puedo transformar el futuro ni siquiera de un país desde el gobierno diciendo, bueno, vamos a quitarle a Javier para darle aquí a Santiago. Bueno, Javier me hace el favor y se despoja de su reloj y se lo damos a Santiago porque ese chino, mire ese reloj tan feo que tiene, no, qué pecado, el suyo es bonito. Así que como usted no tiene derecho a tener un reloj bonito, me hace el favor y le da a Santiago el reloj bonito para que los dos estén iguales. ¿Eso tiene alguna lógica?
Bíblicamente eso no tiene ningún peso, ningún soporte. Así que cuidado, hermano, con dejarse engañar, creyendo las mentiras del diablo, porque ¿sabe quién sí nos quiere ver a todos iguales? Satanás. Él nos quiere ver a todos en el infierno con él. Él sí nos quiere ver a todos iguales. Y él quiere engañar a la gente haciéndole creer que este lugar es el mejor lugar para vivir y que aquí es donde todos debemos vivir tranquilos. Pero ¿sabe por qué para el pobre es maravilloso pensar en el futuro? Porque todo cuanto anhela está allá y no acá. Pablo, de una manera directa, entiende que hay que atender a los pobres, pero no desde reformas políticas ni decretos, sino desde la realidad de que una persona ha nacido de nuevo y ahora tiene la capacidad de ayudar a los pobres con la motivación correcta. Pablo dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto no le corresponde a los gobiernos, esto le corresponde a usted y a mí. ¿Quiénes debemos cuidar de los pobres de nuestro país? Nosotros. Usted no puede esperar que el gobernante de turno venga y saque un decreto que diga, listo, a usted sí, a usted no. No, es algo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Y sabe qué pasa cuando usted da más? Que Dios le da más. ¿Sí sabía que eso pasa? Eso es un negocio que no está firmado, que Dios no prometió, pero de una manera basado en la misericordia, el amor y la gracia de Dios sucede, y es que al que da más, Dios le provee más. Practíquelo y usted me va a decir si no es cierto. Así es. Pero al que da más con la motivación correcta. Porque si usted da para recibir, usted ya recibió su recompensa. Que alguien le dijo, ay, gracias, usted es un duro, gracias por lo que hace. Esa fue su recompensa. Pero si usted da al pobre, al que necesita, al desanimado, al triste, si usted le aporta, le extiende la mano y le dice, aquí estoy yo para ayudarte, porque Dios me manda que lo haga y porque te amo, eso cambia toda la historia. Aunque usted no reciba nada, ¿sabe qué va a sentir usted? La plenitud de la gracia de Dios sobre su vida. La salvación verdadera por el Evangelio siempre produce una transformación visible. Donde el Evangelio reina, hay compasión, hay humildad, hay servicio, hay amor al necesitado. No para ganarse la salvación, sino porque la gracia de Dios ya transformó mi corazón y me impulsa a ayudar al que lo necesita. La iglesia no puede abandonar la verdad por la ayuda social. La ayuda social a veces es un medio para llegar con el Evangelio, pero no es la regla. Tampoco podemos usar la verdad como excusa para ignorar al necesitado, porque ese es el otro extremo, ¿no? Ah, no, pues a la final Dios dijo que iban a haber pobres todo el tiempo, pues que sean pobres y yo aquí me enriquezco. No, tampoco. Tiene que haber un equilibrio perfecto. La gracia genuina produce, mire esto, si usted ha recibido la gracia de Dios en su vida, usted debe tener estas características. Usted debe ser generoso, misericordioso e interesado por el débil. Una iglesia sana predica sana doctrina sólida, pero ama de manera práctica. Gálatas 2, del 1 al 10, que hemos visto en estos 2 domingos, nos enseña que el Evangelio viene de Dios, no puede mezclarse con el legalismo, no debe ser confundido con la obra social y debe ser defendido de una manera categórica. Uno verdadero creyente es transformado en su vida práctica. O sea que el Evangelio no solamente se habla, sino que también se ve. Pablo entendía que perder el Evangelio era perderlo todo. Por eso él resistió a la presión religiosa, él resistió a la tradición humana, él resistió a la infiltración doctrinal y a los favoritismos ministeriales, porque cuando se altera el Evangelio, la iglesia pierde la libertad. Se somete a la teología del miedo y no puede vivir tranquilamente en la gran noticia de la salvación sin obras. ¿Sabe que muchos de nosotros vivimos por muchos años en la teología del miedo? Pila si usted no diezma porque ¿qué tal usted no sea creyente? Cuidado si usted no habla en lenguas porque ¿qué tal usted no sea un hijo de Dios? Hey, cuidado si tú no estás ofrendando y viniendo a ayunar porque de pronto tú no eres un hijo de Dios. Cristo deja de ser suficiente en esos contextos y se convierte solamente en un elemento inicial
o en el complemento de aquel que ya pagó todo en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que Cristo es un complemento o Él lo es todo? A Cristo le importa tanto la unidad de la iglesia que oró de una manera específica para que seamos uno. Si hay dos o tres posibilidades de evangelio, uno de gracia y otro de obras, entonces no podríamos ser uno. El evangelio es único porque su iglesia es una y no tiene diferentes interpretaciones, solamente una, y es la que está en la Biblia. Si hay dos personas que están discutiendo por una posición acerca del tema de la salvación, uno de los dos tiene que estar equivocado. La Biblia es un libro de verdades absolutas, no relativas. Y las verdades absolutas de la Biblia no se discuten. ¿Sabe qué se hace? Se humilla usted delante de ese libro y dice: Señor, hasta que no entienda la verdad, no me deje seguir tranquilo. Pero no podemos sentarnos en posiciones y discutir con los otros creyentes por algo que yo creo que a veces ni siquiera es lo que la Biblia dice. Cristo le dijo a Saulo alguna vez: ¿por qué me persigues? Porque quien cambia el evangelio verdadero por uno distinto no persigue a Cristo, sino persigue a la iglesia. La causa de Cristo está por encima de sus intereses personales, por lo que ganar el argumento no hace parte de las prioridades de un verdadero creyente. El verdadero creyente solo quiere ir al fundamento y no está dispuesto a negociar el evangelio, porque ganar el argumento no salva a nadie. El evangelio de gracia puede salvar a todos los oyentes involucrados en la discusión. Pablo sabe que predicar el evangelio es lo que funciona y él no cedió ni por un momento ni permitió la división, sino que invitó a todos los que no estaban de acuerdo a creer en la verdad del evangelio, pero nunca la negoció. El divisor por excelencia se llama Satanás, pero Cristo es la unión y lo hace a través del evangelio. Hermanos, no sacrificaremos en esta congregación la verdad por el altar de la unidad. ¿Sabe por qué? Porque muchos quieren hacernos creer que tenemos es que unirnos, no importa lo que tú creas y lo que tú creas. No, lo importa es lo que hagamos para la unión. Dejemos atrás las diferencias que nos separan y unámonos. En la práctica podría sonar muy bonito, pero ¿sabe? Cuando se trata de diferenciales doctrinales que tocan la vida de las personas, no podemos. Porque yo no puedo compartir con alguien que dice que la salvación se pierde y que está predicándole a la gente la teología del miedo y pensar que eso nos va a hacer uno. Jamás. O estamos unidos doctrinalmente hablando y estrechamos la diestra en señal de compañerismo, o definitivamente no podemos caminar juntos. Quizás Dios siga obrando en las vidas de algunos a través de su palabra de alguna manera en esos lugares. Amén. Dijo el apóstol Pablo: si algunos predican por negocio o por conveniencia o por lo que sea, finalmente que prediquen. Lo que no podemos hacer es tener compañerismo con personas que no creen lo que nosotros creemos. Porque la verdad del evangelio no se sacrifica por procurar la unidad. Porque si no nos podemos poner de acuerdo acerca del evangelio, no tenemos credibilidad para predicarlo afuera. ¿Sabe por qué muchas personas hoy en día no creen en Cristo? Ah, pero es que ¿quién de ustedes tiene la verdad? He escuchado tantas cosas diferentes. El ganador aquí no es Cristo, es Satanás. Cuando la verdad del evangelio se cambia, el único que gana es Satanás, porque nos arrebata las almas que Cristo compró en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por el maravilloso evangelio que salva, que perdona, que justifica, que glorifica, que aparta, que elige, que usa, que nos da tantas herramientas para vencer el pecado, Señor. Gracias por ese evangelio que nos capacita para la vida real. Ayúdanos a ser sabios y entendidos de lo que tu palabra dice. Porque, Señor, hay muchos engañadores, y no solo dentro de las iglesias, sino aún afuera, que quieren hacernos creer que el evangelio se trata de otras cosas totalmente diferentes a lo que tu palabra dice, Señor. Pero, Padre, entendemos por tu palabra que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, porque de los dos pueblos hiciste uno solo, para que tu nombre sea exaltado en todas las naciones. Y nosotros hemos sido puestos aquí, Señor, como heraldos de ese evangelio, como banderines que se ven en lo alto proclamando el nombre de nuestro gran Salvador Jesús. Ayúdanos, oh Dios, para que no cambiemos esa maravillosa verdad por ninguna otra, para que valoremos este lugar, esta iglesia local en la que tú nos pusiste como nuestra iglesia, para que defendamos esta doctrina que tú nos diste como nuestra doctrina y que sigamos persiguiendo lo que la Biblia dice y nada más. Que en cada conversación respecto de puntos de vista podamos decir, espérame porque la Biblia dice, porque ella es nuestra autoridad, Señor. Gracias por dejarnos tan claro que la autoridad de la Biblia no se negocia, que el poder del Evangelio no se cambia, aun cuando esto quizás pueda pretender cierta unidad entre nosotros. Porque, Padre, solamente hay una verdad y es Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, a quien esta mañana nos rendimos en adoración y entregamos nuestras vidas para que hagas de nosotros lo que tienes que hacer, a la manera que lo tienes que hacer y cuando lo tienes que hacer. Gracias, Señor, oramos en tu nombre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche en este lugar. Miércoles 7:30, no se lo vaya a perder. Esperamos verlos a todos aquí. Dios les guarde.